¿Te has preguntado por qué después de años de luchar, trabajar, esforzarte al máximo, planificar meticulosamente cada detalle de tu vida, sigues sin ver las bendiciones que esperabas? ¿Por qué parece que mientras más te esfuerzas, más se alejan las cosas que deseas? ¿Por qué sientes que estás corriendo en una rueda de hámster espiritual donde trabajas incansablemente, pero nunca avanzas realmente? Y si te dijera que existe un secreto poderoso escondido en el ministerio de Jesús, una verdad revolucionaria que Él practicó durante toda su vida terrenal, pero que muy pocos cristianos han descubierto. Y si te dijera que la clave para recibir todo lo que Dios tiene para ti no está en hacer más, sino en aprender a no hacer nada desde el lugar correcto de fe y descanso. Hermano querido, después de 65 años caminando con el Señor y 40 años de ministerio pastoral, he descubierto algo que va a revolucionar completamente tu manera de vivir la vida cristiana. He visto cómo Dios ha hecho más en un momento de descanso confiado de lo que años de esfuerzo humano nunca lograron. He presenciado milagros extraordinarios que ocurrieron precisamente cuando las personas dejaron de luchar y comenzaron a recibir. ¿Sabías que una de las enseñanzas más radicales de Jesús fue sobre el descanso? Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No dijo: «Vengan a mí y les daré más trabajo», sino «yo os haré descansar». El secreto de su vida no era el activismo frenético, sino la comunión constante con el Padre que producía resultados sobrenaturales. Esto no es pereza espiritual, hermano. Esto no es irresponsabilidad disfrazada de fe. Esto es la teología bíblica más profunda sobre la diferencia entre las obras de la carne que producen agotamiento sin fruto y la fe descansada que recibe lo que Dios ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Cuando aprendes a no hacer nada desde el lugar correcto de fe, descubres que Dios puede hacer en un instante lo que tú nunca podrías lograr en toda una vida de esfuerzo. Durante los próximos minutos, el Espíritu Santo va a revelarte exactamente cuál era el secreto de Jesús para vivir en poder sobrenatural constante sin agotarse. Vas a descubrir por qué Él podía decir: «Yo hago siempre lo que le agrada» al Padre sin vivir estresado o abrumado. Vas a entender la diferencia entre el hacer que viene del esfuerzo humano y el recibir que viene de la fe descansada. Te vas a sorprender cuando descubras que muchas de las bendiciones que has estado persiguiendo con esfuerzo ya están disponibles, solo esperando que dejes de luchar y comiences a recibirlas. Te vas a impactar cuando entiendas que tu activismo frenético puede estar bloqueando exactamente lo que Dios quiere darte gratuitamente. Te vas a maravillar cuando comprendas que el descanso en Dios no es inactividad, sino la actividad más poderosa que existe. Pero aquí viene lo más revolucionario. Cuando aprendas a operar desde el descanso de fe, en lugar del esfuerzo de la carne, no solo vas a recibir más bendiciones, sino que vas a disfrutar el proceso de tu vida cristiana de maneras que nunca imaginaste. Dejarás de vivir agotado, frustrado y quemado espiritualmente, y comenzarás a experimentar el gozo sobrenatural que viene de ver a Dios obrar mientras tú simplemente confías y recibes. Si has estado viviendo agotado por el esfuerzo religioso, si sientes que has trabajado duramente en el reino sin ver los frutos esperados, si estás cansado de luchar por bendiciones que parecen siempre estar fuera de tu alcance, entonces este mensaje no llegó a ti por casualidad. El mismo Dios que invita a los cansados a descansar te ha dirigido a esta revelación, porque es tiempo de que conozcas su secreto para vivir en plenitud sin agotamiento. Pero antes de comenzar esta revelación que puede cambiar tu vida para siempre, necesito que hagas algo crucial por tu propia transformación espiritual.
escribe en los comentarios la frase «Dejo de luchar y comienzo a recibir». Es fundamental que lo hagas ahora mismo, porque al escribir esas palabras, estás haciendo una declaración profética de que estás listo para cambiar del paradigma del esfuerzo al paradigma de la gracia. Y mientras escribes esa poderosa declaración, quiero que toques ese botón de «Me gusta», porque necesito que entiendas algo. Cuando das me gusta a este video, estás ayudando a que YouTube lo muestre a más creyentes que están viviendo agotados por el activismo religioso y que necesitan desesperadamente descubrir el secreto del descanso en Dios. Tu acción puede liberar a alguien de años de esclavitud al esfuerzo humano. Me siento profundamente honrado de que estés aquí, buscando una manera diferente de vivir tu fe. Muchas personas usan este contenido como su fuente principal de revelación sobre cómo vivir en el poder de Dios sin agotamiento, porque en sus iglesias locales solo escuchan mensajes sobre trabajar más, hacer más, esforzarse más, sin enseñanza sobre el descanso de la fe. Te animo a que escribas «Descanso en Dios» en los comentarios antes de comenzar este estudio. Esta declaración crea una atmósfera de fe expectante que prepara tu corazón para recibir exactamente lo que el Espíritu Santo quiere revelarte sobre el poder del descanso divino. Y déjame decirte algo que puede ser la clave de tu liberación total. La cuarta revelación que vas a recibir hoy puede llevar exactamente la respuesta que has estado buscando para entender por qué tus esfuerzos no han producido los resultados que esperabas, y puede darte la llave específica para comenzar a recibir en lugar de luchar. No te pierdas ni un momento de este mensaje que puede revolucionar completamente tu manera de vivir la vida cristiana. Ahora sí, vamos a comenzar con esta revelación que va a liberar tu alma del agotamiento del esfuerzo humano y te va a enseñar el secreto de Jesús para vivir en poder sobrenatural desde el descanso de la fe. Quiero comenzar esta revelación llevándote a Lucas 10, versículos 38 al 42, donde encontramos la historia de dos hermanas con dos enfoques completamente diferentes hacia Jesús. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, corriendo de un lado a otro, preparando la comida, arreglando la casa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras tanto, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lucas 10, 39. Cuando Marta se quejó de que María no la estaba ayudando, esperando que Jesús la respaldara en su queja, la respuesta de Cristo fue revolucionaria. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. Aquí está la primera revelación del secreto de Jesús. La mejor parte no es hacer más, es estar con Él. Hermano, durante años te han enseñado que ser un buen cristiano significa servir más, trabajar más en la iglesia, participar en más ministerios, llenar tu agenda con más actividades religiosas. Pero Jesús claramente declaró que hay algo mejor que todo ese activismo. Simplemente sentarte a sus pies y escuchar su palabra. ¿Te has dado cuenta de que muchos cristianos están tan ocupados trabajando para Dios que no tienen tiempo de estar con Dios? ¿Has notado que hay creyentes que están agotados por el servicio pero vacíos espiritualmente porque han sacrificado la comunión por el activismo? ¿Has observado que la iglesia moderna glorifica el estar ocupado mientras Jesús glorifica el estar quieto en su presencia? Durante mis décadas de ministerio pastoral, he visto cómo el espíritu de Marta ha infectado la iglesia moderna. Valoramos más a los que hacen que a los que adoran. Admiramos más a los activistas que a los contemplativos. Promovemos a los que están constantemente ocupados,
mientras pasamos por alto a los que se sientan calladamente en la presencia de Dios. Pero escúchame bien, Marta estaba haciendo cosas buenas, no estaba pecando, no estaba siendo perezosa, no estaba desperdiciando el tiempo, estaba sirviendo, preparando comida, siendo hospitalaria. Todo lo que hacía era valioso y necesario. Pero Jesús dijo que había algo mejor, y ese algo mejor era lo que María había escogido: estar con Él. ¿Cuántas cosas buenas estás haciendo que te están robando lo mejor? ¿Cuántas actividades religiosas están llenando tu calendario, pero vaciando tu alma? ¿Cuánto servicio estás dando desde un tanque espiritual vacío porque no has invertido tiempo simplemente estando en su presencia? La diferencia fundamental entre María y Marta no era que una trabajaba y la otra no. La diferencia era que María había entendido que antes de hacer para Jesús, necesitaba estar con Jesús. Antes de servir desde su poder, necesitaba recibir su poder. Antes de dar desde su abundancia, necesitaba llenarse de su abundancia. La primera instrucción espiritual es radical y puede desafiar todo lo que te han enseñado. Comienza a valorar tu tiempo de quietud con Dios más que tu tiempo de actividad para Dios. Establece como prioridad no negociable el tiempo diario simplemente sentado en su presencia, escuchando su voz, recibiendo de su plenitud antes de salir a hacer cualquier cosa en su nombre. Pero aquí viene la parte que va a revolucionar tu perspectiva. Cuando María se sentó a los pies de Jesús para recibir, no solo estaba recibiendo palabras, estaba recibiendo vida. No solo estaba escuchando enseñanza, estaba siendo transformada desde adentro hacia afuera. Y esa transformación que recibió en quietud produciría más fruto eterno que todo el activismo frenético de Marta. Déjame contarte algo personal que cambió completamente mi ministerio. Durante mis primeros años como pastor, era un Marta espiritual. Mi calendario estaba lleno de reuniones, eventos, programas, actividades. Visitaba enfermos, consejaba personas, preparaba sermones, administraba la iglesia, todo al mismo tiempo. Estaba orgulloso de mi capacidad de hacer múltiples cosas a la vez. Pero llegó un momento donde mi cuerpo y mi alma dijeron basta. Desarrollé un agotamiento tan profundo que los médicos me ordenaron descanso forzado durante 3 meses. Durante esos 3 meses de no hacer nada, ministerialmente, pasé más tiempo en la presencia de Dios que en los 5 años anteriores de activismo. Y aquí está lo asombroso. Cuando regresé al ministerio después de esos 3 meses de descanso y comunión profunda, descubrí que podía lograr en 2 horas lo que antes me tomaba 2 días. Los sermones fluían con una unción que no había experimentado antes. Los consejos que daba tenían una profundidad que venía de haber estado con Él, no solo de haber estudiado sobre Él. Había descubierto el secreto de Jesús. Él nunca se apresuraba, nunca parecía estresado, nunca actuaba desde ansiedad o presión, porque todo lo que hacía fluía naturalmente de su comunión constante con el Padre. Sus obras no eran esfuerzos frenéticos, eran desbordamientos naturales de su plenitud interior. ¿Sabes por qué Jesús podía retirarse regularmente a lugares solitarios para orar mientras había multitudes esperándolo? Porque entendía que lo que recibía en esos momentos de quietud con el Padre era más valioso que lo que podía dar en horas de ministerio desde un tanque vacío. Y aquí viene algo que puede transformar tu vida. Jesús dijo que María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto significa que lo que recibes en la presencia de Dios se convierte en posesión permanente de tu alma. Puede que olvides el sermón que escuchaste, pero nunca olvidarás la revelación que recibiste en comunión íntima con Él. El problema con el activismo de Marta era que estaba afanada y turbada con muchas cosas. La palabra afanada significa estar distraída, dividida en múltiples direcciones. Turbada significa estar inquieta,
agitada, sin paz interior. Así vive la mayoría de los cristianos modernos, constantemente distraídos, perpetuamente inquietos, haciendo mil cosas pero sin paz profunda en el alma. Pero María tenía paz, tenía enfoque, tenía prioridades claras, había entendido que en la economía del reino menos puede ser más y que la calidad de tu comunión con Dios es infinitamente más importante que la cantidad de tus actividades para Dios. Escribe en los comentarios cuántas horas a la semana pasas simplemente sentado en la presencia de Dios sin hacer nada más que estar con Él, comparado con cuántas horas pasas en actividades religiosas. Sé brutalmente honesto, porque esta honestidad puede ser el primer paso hacia recuperar lo que has perdido en el activismo. Ahora quiero llevarte a Éxodo 16, donde encontramos una de las provisiones más milagrosas de toda la Biblia, el maná que Dios envió del cielo para alimentar a 2 millones de israelitas durante 40 años en el desierto. Cada mañana, cuando el pueblo despertaba, el maná ya estaba ahí, cubriendo el suelo como rocío. No tenían que sembrarlo, cultivarlo, cosecharlo o procesarlo. Simplemente tenían que salir y recogerlo. La instrucción de Dios era clara. Recogerá cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Éxodo 16:16. No podían acumularlo, no podían almacenarlo para el futuro, no podían controlarlo. Cada día tenían que confiar en que Dios proveería nuevamente, y cada día Él cumplía su promesa fielmente. La segunda revelación del secreto de Jesús es esta: la provisión de Dios viene sin esfuerzo cuando confías en su fidelidad diaria. Hermano, has sido enseñado que debes luchar, planificar, controlar y asegurar tu futuro con tus propias fuerzas. Pero el modelo del maná te enseña algo completamente diferente, que Dios puede proveer sobrenaturalmente lo que necesitas sin que tengas que matarte trabajando por ello. ¿Te das cuenta de que el maná apareció sin que nadie tuviera que sembrarlo? ¿Notas que llegó sin que hubiera granjas, sin que hubiera sistemas de irrigación, sin que hubiera todo el esfuerzo humano normal que se requiere para producir alimento? Dios simplemente lo envió del cielo como regalo gratuito de su amor paternal. Durante mis años de ministerio he visto cómo muchos cristianos viven en ansiedad constante sobre su provisión. Trabajan dobles turnos, se esclavizan a trabajos que odian, sacrifican su salud y sus familias, todo porque han olvidado que tienen un Padre Celestial que prometió suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero escúchame bien, esto no significa que no debes trabajar. Pablo claramente dijo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. La revelación del maná no es sobre pereza, es sobre la diferencia entre trabajar desde ansiedad y trabajar desde fe, entre esforzarte por tu propia fuerza y recibir la provisión que Dios ya preparó. ¿Has notado que cuando los israelitas intentaron guardar maná para el día siguiente, se llenó de gusanos y hedió? Éxodo 16:20. Dios estaba enseñándoles que no podían controlar su provisión, no podían manipularla, no podían depender de sus propios sistemas de seguridad. Tenían que aprender a confiar diariamente en su fidelidad. Esto es exactamente lo que Jesús enseñó cuando dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:25-33. La segunda instrucción espiritual es liberadora, pero requiere fe profunda. Cambia tu enfoque de trabajar por provisión a recibir provisión mientras trabajas en tu llamado. En lugar de preguntarte, ¿cómo voy a pagar esto?, pregúntate, ¿cuál es mi asignación en el reino hoy? Enfócate en lo que Dios te llamó a hacer y confía en que Él proveerá lo que necesitas para hacerlo. Déjame contarte sobre una hermana en mi congregación
que vivía esclavizada a un trabajo corporativo que odiaba porque pagaba bien. Durante años sintió el llamado de Dios a iniciar un ministerio de consejería, pero tenía miedo de dejar la seguridad de su salario alto. Lo que sucedió en los siguientes meses fue asombroso. Clientes comenzaron a llegar de maneras que ella nunca podría haber organizado. Oportunidades de hablar en conferencias aparecieron sin que las buscara. Provisión financiera llegó de fuentes completamente inesperadas. En 6 meses estaba ganando más que en su trabajo anterior, pero esta vez haciendo lo que amaba y lo que Dios la había llamado a hacer. Había descubierto el principio del maná. Cuando te enfocas en tu asignación divina, en lugar de en tu provisión humana, Dios se encarga de enviarte lo que necesitas de maneras que tú nunca podrías haber planificado. ¿Sabes cuál era el secreto de Jesús en cuanto a provisión? Nunca lo vemos ansioso por dinero, nunca lo vemos preocupado por dónde vendrá la siguiente comida, nunca lo vemos estresado por necesidades materiales. ¿Por qué? Porque confiaba completamente en que el Padre que alimenta a las aves del cielo ciertamente alimentaría a su Hijo amado. Cuando necesitó pagar el impuesto del templo, no tuvo que hacer horas extras de carpintería. Simplemente envió a Pedro a pescar y el dinero estaba en la boca del primer pez. Mateo 17:27. Cuando necesitó alimentar a 5,000 personas, no tuvo que organizar una campaña de recaudación de fondos. Tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó sobrenaturalmente. Y aquí viene algo que puede revolucionar tu perspectiva sobre el trabajo. El maná caía 6 días a la semana, pero el 6º día caía doble porción para que no tuvieran que recogerlo en el día de reposo. Éxodo 16, 22, 26. Dios estaba enseñándoles que incluso en su provisión, Él honra el descanso. ¿Cuántos de ustedes trabajan 7 días a la semana porque tienen miedo de que si descansan un día, no habrá suficiente? ¿Cuántos han sacrificado el día del Señor en el altar del trabajo porque creen que su esfuerzo es más confiable que la provisión de Dios? El principio del maná te enseña que cuando honras el descanso que Dios ordenó, Él multiplica sobrenaturalmente la productividad de los días que sí trabajas. No necesitas 7 días de esfuerzo para tener suficiente. Necesitas 6 días de trabajo ungido y un día de descanso adorador. Comparte este video en tu WhatsApp ahora mismo. Hay personas en tus contactos que están viviendo esclavizadas a trabajos que odian por miedo a no tener provisión, y necesitan escuchar que Dios puede proveer sobrenaturalmente cuando caminan en obediencia a su llamado. Vamos ahora a Mateo 14, versículos 22 al 33, donde encontramos a Pedro haciendo algo humanamente imposible: caminar sobre el agua. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar en medio de la tormenta, le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Mateo 14, 28, 29. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. Pedro no caminó sobre el agua por su propio esfuerzo, por su propia fe o por su propia determinación. Caminó sobre el agua porque Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro simplemente recibió esa palabra y actuó en base a ella. No tuvo que crear la capacidad sobrenatural en sí mismo. Solo tuvo que recibir lo que Jesús ya le había dado con su palabra. La tercera revelación del secreto de Jesús es esta: lo imposible se vuelve posible cuando recibes su palabra en lugar de confiar en tu esfuerzo. Hermano, has estado tratando de caminar sobre las aguas de tu vida con tu propia fuerza, tu propia sabiduría, tu propia capacidad, pero el secreto no está en esforzarte más, sino en escuchar su voz y simplemente recibir lo que Él ya te ha dado con su palabra. ¿Te das cuenta de que Pedro no estudió física para entender cómo podía caminar sobre agua? ¿Notas que no practicó primero en aguas poco profundas?
¿Observas que no tuvo un plan de contingencia por si fallaba? Simplemente escuchó, ven. Confió en esa palabra y salió de la barca. Durante mis décadas de ministerio he visto cómo muchos creyentes se paralizan porque están esperando entender completamente cómo Dios va a hacer lo imposible antes de dar el primer paso de obediencia. Quieren un mapa detallado, un plan completo, todas las respuestas antes de salir de sus zonas de confort. Pero la fe que recibe no opera así. La fe que recibe escucha la palabra de Dios, confía en su carácter y actúa en obediencia sin necesitar entender todos los detalles de cómo Él va a hacer lo que prometió. Ahora, aquí viene la parte que muchos usan para desacreditar este principio. Y al comenzar a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:30, 31. Pedro comenzó a hundirse no porque dejó de esforzarse, sino porque dejó de recibir. Quitó sus ojos de Jesús y los puso en las circunstancias. Cambió su enfoque de la palabra que lo había capacitado para caminar sobre agua, a las olas que lo amenazaban con hundirlo. ¿Cuántas veces has comenzado a caminar en un milagro solo para comenzar a hundirte cuando quitaste tus ojos de la palabra de Dios y los pusiste en las circunstancias difíciles? ¿Cuántas veces el miedo, la duda o la ansiedad han interrumpido milagros que ya estaban en proceso? La tercera instrucción espiritual es crucial. Identifica las áreas de tu vida donde has estado tratando de lograr lo imposible con tu propio esfuerzo. Luego, detente. Busca una palabra específica de Dios para esa situación y cambia tu enfoque de esforzarte a recibir lo que Él ya te dio con su palabra. Pero aquí está la parte hermosa que muchos pasan por alto. Incluso cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús inmediatamente extendió su mano y lo salvó. La gracia de Dios es tan abundante que incluso cuando fallamos en mantener nuestra fe perfectamente, Él está ahí para sostenernos. Déjame contarte sobre un hermano en mi congregación que había estado batallando durante años tratando de salvar su negocio que estaba al borde de la quiebra. Había trabajado jornadas de 16 horas diarias. Había implementado todos los consejos de expertos, había hecho todo lo humanamente posible, pero el negocio seguía deteriorándose. Durante una sesión de consejería le pregunté, ¿has buscado una palabra específica de Dios sobre este negocio? Se quedó callado. Había estado tan ocupado tratando de salvarlo con su propio esfuerzo que nunca se había detenido a preguntarle a Dios cuál era su palabra sobre la situación. Pasamos tiempo en oración, y claramente el Espíritu Santo le habló, no es tu negocio, es mi negocio. Suelta el control y recibe mi dirección. En las semanas siguientes, comenzó a implementar cambios que el Espíritu Santo le iba mostrando, algunos de los cuales contradecían completamente la sabiduría de los expertos empresariales. En 6 meses, el negocio no solo se había recuperado, sino que estaba prosperando de maneras que él nunca había imaginado. Pero lo más importante era que ya no estaba trabajando desde ansiedad y esfuerzo desesperado, sino desde descanso y obediencia a la dirección divina. Había descubierto que cuando cambias de confiar en tu esfuerzo a recibir su palabra, lo imposible se vuelve no solo posible, sino natural. ¿Sabes cuál era el secreto de Jesús cuando hacía milagros? Nunca lo vemos esforzándose, luchando o batallando para que sucedan. Hablaba una palabra y sucedía. ¿Por qué? Porque Él no estaba operando desde esfuerzo humano, sino desde autoridad divina recibida del Padre. Cuando sanó al paralítico simplemente dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Marcos 2:11.
No oró durante horas, no hizo un ritual complicado, no se esforzó con gran intensidad. Habló la palabra que había recibido del Padre y el milagro se manifestó. Y aquí viene algo que puede transformar tu vida de oración. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Su poder no venía de su esfuerzo, sino de su comunión con el Padre que le mostraba qué hacer. Cuando oras, ¿estás tratando de convencer a Dios de que haga lo que tú quieres, o estás quietándote lo suficiente para escuchar lo que Él quiere hacer y simplemente recibir su palabra sobre la situación? La mayoría de las oraciones modernas son esfuerzos humanos, tratando de mover a Dios. Pero la oración, según el modelo de Jesús, es comunión que recibe de Dios y luego actúa en base a lo recibido. Escribe en los comentarios un área de tu vida donde has estado tratando de lograr algo imposible con tu propio esfuerzo. Al nombrarlo específicamente, estás abriendo la puerta para recibir una palabra de Dios que puede transformar esa situación de maneras que tu esfuerzo nunca podría. Ahora quiero llevarte a Juan 6, versículos 1 al 14, donde encontramos uno de los milagros más conocidos de Jesús: la multiplicación de 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero quiero que notes algo crucial que muchos pasan por alto. Jesús no creó comida de la nada. Tomó lo poco que un niño tenía y lo multiplicó sobrenaturalmente. Cuando Andrés le trajo al muchacho con los 5 panes y 2 peces, dijo con escepticismo, «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos?» Juan 6:9. Desde la perspectiva humana, lo que el niño tenía era ridículamente insuficiente para la necesidad que enfrentaban. Pero aquí está la cuarta revelación del secreto de Jesús. Lo poco se vuelve mucho cuando lo entregas a sus manos. Hermano, has estado mirando lo poco que tienes, tus recursos limitados, tus talentos modestos, tu tiempo escaso, tu experiencia insuficiente, y has concluido que no es suficiente para lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero el secreto no está en tener mucho antes de comenzar, sino en entregar lo poco que tienes para que Él lo multiplique. ¿Te das cuenta de que el milagro no ocurrió en las manos del niño? El niño no multiplicó su propio almuerzo. El milagro ocurrió cuando lo entregó a Jesús, y Jesús lo bendijo, lo partió y lo distribuyó. La clave no estaba en la cantidad que el niño tenía, sino en su disposición a soltarlo para que Jesús lo usara. Durante mis años de ministerio, he visto cómo muchos creyentes esperan tener suficiente antes de obedecer el llamado de Dios. Esperan tener más dinero, más educación, más experiencia, más tiempo, más recursos, antes de dar el primer paso de obediencia. Mientras tanto, se quedan sentados con sus 5 panes y 2 peces sin multiplicar porque no los han entregado a las manos del Maestro. Pero escúchame bien. Lo que tienes en tus manos ahora mismo, por poco que parezca, es exactamente lo que Dios quiere que entregues para que Él lo multiplique. No necesitas esperar a tener más. Necesitas soltar lo poco que tienes y confiar en que Él lo hará suficiente. ¿Has notado que después de que todos comieron y se saciaron, recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas? Juan 6:13. No solo hubo suficiente, hubo abundancia. Cuando Dios multiplica, no solo cubre la necesidad, produce excedente. La cuarta instrucción espiritual es desafiante pero liberadora. Identifica lo poco que tienes y que has estado considerando insuficiente para lo que Dios te ha llamado a hacer. Luego, en un acto de fe, entrégalo completamente a sus manos y observa cómo Él lo multiplica de maneras que nunca imaginaste posibles. Este principio aplica a todo.
tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tu energía, tus relaciones, tus recursos. Lo que parece insuficiente cuando lo miras en tus manos se vuelve más que suficiente cuando lo pones en sus manos. Déjame contarte algo que transformó mi perspectiva sobre este principio. En los primeros años de mi ministerio, sentía que no tenía suficiente educación teológica para pastorear efectivamente. Comparaba mi formación modesta con la de otros pastores que tenían maestrías y doctorados y me sentía inadecuado. Un día, durante oración, claramente escuché al Señor decirme: «Vas a quedarte sentado con tus 5 panes, quejándote de que no son suficientes, o vas a entregarme lo que tienes para que yo lo multiplique». Entendí que estaba esperando tener suficiente educación antes de dar todo de mí al ministerio. Cuando decidí entregar completamente lo poco que tenía, mi educación modesta, pero mi pasión profunda por su palabra, Dios comenzó a multiplicarlo de maneras asombrosas. Puertas se abrieron para enseñar que nunca habría imaginado. Revelaciones llegaron durante el estudio que sabía que no venían solo de mi conocimiento limitado. Descubrí que Dios prefiere usar lo poco entregado completamente que lo mucho retenido parcialmente. El niño que entregó todo su almuerzo participó en un milagro mayor que los discípulos que tenían más recursos, pero no los entregaron. ¿Sabes cuál era el secreto de Jesús en cuanto a recursos? Nunca lo vemos acumulando, almacenando o controlando. Vivía de la provisión diaria del Padre y confiaba en que siempre habría suficiente para lo que el Padre le había asignado a hacer cada día. Cuando los discípulos le trajeron comida después de su encuentro con la mujer samaritana, les dijo: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Juan 4:34. Su enfoque no estaba en acumular recursos, sino en cumplir su asignación confiando en que el Padre proveería lo necesario. Y aquí viene algo que puede revolucionar tu perspectiva sobre la generosidad. Jesús tomó los panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Juan 6:11. Dio gracias antes de ver la multiplicación. Agradeció por lo poco antes de que se convirtiera en mucho. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por lo poco que tienes en lugar de quejarte por lo mucho que te falta? ¿Has considerado que tu gratitud por lo poco puede ser la llave que desata la multiplicación de lo mucho? La ingratitud mantiene tus recursos estáticos. La gratitud activa la multiplicación divina. Cuando comienzas a agradecer genuinamente por lo poco que tienes, estás declarando tu confianza en que Dios lo convertirá en más que suficiente. Y aquí está la promesa hermosa. No solo el niño participó en el milagro, también comió. Cuando entregas lo que tienes, no te quedas sin nada. Participas en la abundancia que resulta de la multiplicación. Muchos creyentes no entregan porque temen quedarse sin nada. Pero el principio del reino es exactamente lo opuesto. Cuando retienes por miedo, te quedas con lo poco que tienes. Cuando entregas por fe, participas en la abundancia que Dios produce. Escribe en los comentarios qué poco tienes en tus manos, que has estado considerando insuficiente. Al nombrarlo, estás dando el primer paso para entregarlo a las manos del Maestro, que lo puede multiplicar sobrenaturalmente. Vamos ahora a Juan 5, versículos 1 al 9, donde encontramos al paralítico que había estado esperando junto al estanque de Betesda durante 38 años. Su estrategia era simple. Esperaba a que el ángel agitara las aguas, y el primero que entrara después de la agitación era sanado. Pero en 38 años nunca había logrado ser el primero. Cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano?, su respuesta reveló la trampa en la que había caído. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. Había pasado casi 4 décadas esperando su milagro en el lugar equivocado, usando el método equivocado.
La quinta revelación del secreto de Jesús es esta. A veces tienes que dejar de hacer lo que siempre has hecho para recibir lo que siempre has necesitado. Hermano, has estado esperando tu milagro junto a tu propio estanque de Betesda, usando los mismos métodos, las mismas estrategias, las mismas fuentes, esperando resultados diferentes. Pero Jesús quiere mostrarte que hay un camino mejor. ¿Te das cuenta de que este hombre había organizado toda su vida alrededor de una estrategia que nunca había funcionado? Durante 38 años había estado en el mismo lugar, con la misma esperanza, usando el mismo método, obteniendo los mismos resultados decepcionantes. Y probablemente se había convencido a sí mismo de que si tan solo tuviera a alguien que lo ayudara a entrar más rápido al agua, finalmente recibiría su sanidad. Durante mis décadas de ministerio, he visto cómo muchos creyentes hacen exactamente lo mismo. Han estado orando las mismas oraciones durante años sin resultados. Han estado asistiendo a las mismas conferencias esperando el avivamiento que nunca llega. Han estado usando las mismas fórmulas espirituales que nunca producen el milagro esperado. Y cuando les sugiero que tal vez Dios quiere que cambien su enfoque, que tal vez hay un camino diferente, se resisten porque han invertido tanto tiempo en su método actual que no pueden imaginar soltarlo. Pero Jesús no le dijo al paralítico, voy a ayudarte a entrar al agua más rápido. Le dijo algo radicalmente diferente, levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Le estaba ofreciendo sanidad instantánea, sin necesidad del estanque, sin necesidad de competir, sin necesidad de esperar 38 años más. La quinta instrucción espiritual es revolucionaria. Examina las áreas de tu vida donde has estado esperando milagros, usando los mismos métodos durante años sin resultados. Luego pregúntale a Dios si es tiempo de soltar esos métodos y recibir un camino completamente nuevo que Él quiere revelarte. A veces, el problema no es que Dios no quiera darte el milagro. El problema es que estás esperándolo en el lugar equivocado, de la manera equivocada, cuando Él ya tiene preparada una provisión diferente que requiere que sueltes tus propias estrategias y recibas las suyas. Déjame contarte sobre una hermana que había estado orando durante 15 años por la restauración de su matrimonio después de un divorcio amargo. Cada año asistía a las mismas conferencias sobre restauración matrimonial, leía los mismos libros, aplicaba las mismas fórmulas, esperando que su ex esposo finalmente regresara. Durante consejería, gentilmente le sugerí que tal vez era tiempo de preguntarle a Dios si Él tenía un plan diferente para su vida, uno que no incluía esperar indefinidamente por algo que tal vez no era su voluntad para ella. Se resistió inicialmente porque soltar esa esperanza específica parecía admitir derrota. Pero después de meses de lucha, finalmente se rindió y le dijo a Dios, si tienes algo diferente para mí, estoy dispuesta a soltarlo mi camino y recibir el tuyo. En los meses siguientes, experimentó una libertad emocional que no había conocido en 15 años, y sorprendentemente, conoció a un hombre piadoso que la amaba genuinamente, y ahora está en el matrimonio más saludable que jamás imaginó posible. Había estado esperando su milagro junto al estanque equivocado, cuando Dios tenía preparado algo mejor que requería que soltara su propia agenda y recibiera la suya. ¿Sabes cuál era el secreto de Jesús en cuanto a metodología? Nunca usó el mismo método 2 veces para hacer el mismo milagro. Cada sanidad era diferente, cada milagro era único, porque no dependía de fórmulas, sino de la dirección fresca del Padre para cada situación. Cuando sanó al ciego de nacimiento, hizo lodo con saliva y lo untó en sus ojos. Juan 9:6. Cuando sanó a otro ciego, simplemente tocó sus ojos. Mateo 20:34.
Cuando sanó a otro más, ni siquiera estaba presente físicamente. Juan 4:50. No tenía una fórmula de sanidad que aplicaba mecánicamente. ¿Por qué? Porque no dependía de métodos. Dependía de la dirección del Padre momento a momento. Su secreto no era tener la fórmula correcta, sino tener la conexión correcta con el Padre que le mostraba qué hacer en cada situación específica. Y aquí viene algo que puede liberarte completamente. El paralítico no tuvo que entender cómo era posible caminar después de 38 años de parálisis. No tuvo que procesar teológicamente cómo funcionaba el milagro. Simplemente tuvo que obedecer la palabra de Jesús, y la capacidad vino con la obediencia. ¿Cuántas veces has postergado la obediencia porque no entiendes completamente cómo Dios va a hacer lo que te está pidiendo? ¿Cuántas veces has esperado tener todas las respuestas antes de dar el primer paso de fe? El secreto no es entender antes de obedecer. Es obedecer y descubrir que la capacidad llega en el proceso de obediencia. No tendrás todas las respuestas antes de comenzar. Las recibirás mientras caminas en obediencia. Escribe en los comentarios en qué estanque has estado esperando tu milagro durante años. Al identificar específicamente dónde has estado enfocándote sin resultados, puedes abrirte a recibir un camino completamente diferente que Dios quiere mostrarte. Pero después de años de espera, sin ver la promesa manifestada, Sara tuvo una idea. Ya que Dios no está cumpliendo, ayudémosle. Toma a mi sierva Agar y ten un hijo con ella. Abraham aceptó esta sugerencia, y nació Ismael, el hijo del esfuerzo humano, el producto de tomar las cosas en sus propias manos, en lugar de esperar el cumplimiento divino. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 90, Dios apareció nuevamente y confirmó que Sara daría a luz un hijo. Y así nació Isaac, el hijo de la promesa, el producto de la fidelidad divina, el resultado de recibir en lugar de esforzarse. La sexta y última revelación del secreto de Jesús es esta. A veces tienes que soltar lo que produjiste con tu esfuerzo para recibir lo que Dios prometió con su palabra. Hermano, has construido Ismaeles en tu vida, proyectos, relaciones, estrategias, planes, que son producto de tu propio esfuerzo en lugar de la dirección divina. Y estos Ismaeles están ocupando el espacio que Dios quiere llenar con sus Isaaks, las promesas auténticas que solo Él puede cumplir. ¿Te das cuenta de que Ismael trajo conflicto constante? Agar y Sara estuvieron en tensión perpetua. Ismael y Isaac no pudieron coexistir pacíficamente. Lo que produces con esfuerzo humano siempre estará en conflicto con lo que Dios quiere darte por su gracia. Durante mis años de ministerio, he visto cómo muchos creyentes se aferran a sus Ismaeles, relaciones que ellos forzaron en lugar de esperar las que Dios ordenó, trabajos que aceptaron por desesperación en lugar de esperar la provisión divina, ministerios que comenzaron por ambición en lugar de esperar el llamado claro. Y cuando Dios finalmente quiere darles sus Isaaks, no tienen espacio para recibirlos porque sus manos, sus corazones y sus vidas están llenas de lo que produjeron con su propio esfuerzo. Escúchame bien. Dios eventualmente le dijo a Abraham, «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Génesis 21:10. No era que Dios odiara a Ismael o a Agar, era que lo que Abraham había producido con su propio esfuerzo no podía heredar junto con lo que Dios había prometido dar por su gracia. La sexta instrucción espiritual es la más desafiante pero la más liberadora. Identifica los Ismaeles en tu vida, las cosas que produjiste con tu propio esfuerzo en lugar de recibirlas de la mano de Dios.
Luego pregúntale al Señor si es tiempo de soltarlos para hacer espacio para los Isaacs que Él quiere darte. Esto puede significar soltar trabajos que tú conseguiste por tu cuenta para hacer espacio para el trabajo al cual Dios te está llamando. Puede significar terminar relaciones que tú forzaste para hacer espacio para las relaciones que Dios quiere traer a tu vida. Puede significar cerrar ministerios que comenzaste por ambición para hacer espacio para el ministerio que Dios quiere darte. Déjame contarte algo que revolucionó mi ministerio. Durante mis primeros años como pastor, había comenzado varios programas en la iglesia porque vi que otras iglesias exitosas los tenían. No había buscado dirección específica de Dios. Simplemente había copiado lo que parecía funcionar en otros lugares. Durante una temporada de oración profunda, Dios claramente me mostró que muchos de esos programas eran ismaeles, productos de mi propio esfuerzo por hacer crecer la iglesia, no expresiones de lo que Él me había llamado específicamente a hacer en esa congregación particular. Tomar la decisión de cerrar esos programas fue uno de los momentos más difíciles de mi ministerio. Temía que la gente pensara que la iglesia estaba retrocediendo. Temía perder miembros que apreciaban esos programas. Pero sabía que si quería ver los Isaacs de Dios manifestarse, tenía que soltar mis ismaeles. Lo que sucedió después me asombró. En los meses siguientes comenzaron a surgir ministerios que nunca había planificado, que fluían naturalmente del ADN específico de nuestra congregación. La iglesia comenzó a crecer de maneras orgánicas y saludables, no forzadas, y descubrimos nuestra identidad única en lugar de ser copia de otras iglesias. Había aprendido que lo que Dios te da por gracia siempre será mejor que lo que produces con esfuerzo. Pero frecuentemente tienes que soltar lo segundo para recibir lo primero. ¿Sabes cuál era el secreto de Jesús en cuanto a producir fruto? Dijo claramente, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. No dijo, sin mí es difícil. Dijo, nada podéis hacer. Todo lo que produces separado de Él, por impresionante que parezca, es nada en la economía del reino. Pero luego añadió, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5. El secreto no es esforzarse más, es permanecer en él. El fruto no es producto del esfuerzo, es producto de la permanencia. Y aquí viene la promesa hermosa. Cuando finalmente nació Isaac, Abraham tenía 100 años y Sara 90. Humanamente era completamente imposible, pero por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Lo que es imposible para el esfuerzo humano es completamente posible para la fidelidad divina. Cuando dejas de luchar y comienzas a recibir, descubres que Dios puede hacer en un momento lo que tú nunca podrías lograr en toda una vida de esfuerzo. Ahora, hermano querido, después de este viaje transformador a través del secreto de Jesús para vivir en poder sobrenatural sin agotamiento, quiero felicitarte de todo corazón. Has demostrado algo que me llena de esperanza. Tienes hambre genuina de vivir de una manera radicalmente diferente a la que te han enseñado. El hecho de que hayas llegado hasta este punto me dice que estás cansado del activismo que no produce fruto, que estás agotado del esfuerzo que no genera resultados, que estás listo para descubrir el secreto del descanso en Dios, que produce más que todo el esfuerzo humano combinado. Quiero que escribas en los comentarios tu nombre completo y cuál de estas 6 revelaciones ha impactado más profundamente tu corazón. Al nombrarlo específicamente, estás declarando que estás listo para cambiar del paradigma del esfuerzo al paradigma de la gracia,
Durante los próximos 40 días voy a orar específicamente por cada persona que escriba su nombre. Voy a interceder pidiendo que Dios complete en ti la transformación de Marta a María, de esfuerzo a recibir, de lucha a descanso. Comparte este video con todos tus contactos. Hay creyentes en tu círculo que están viviendo agotados por el activismo religioso y necesitan desesperadamente conocer el secreto del descanso en Dios. Y si has estado consumiendo contenido de este canal sin suscribirte, permíteme hablarte con amor pastoral. Este mensaje acaba de liberarte de años de esclavitud al esfuerzo humano. Si no te suscribes ahora, estás revelando que prefieres la esclavitud conocida que la libertad desconocida. Pero si ya estás suscrito, siente el orgullo de formar parte de una comunidad que está redescubriendo el secreto de vivir en el poder de Dios sin agotamiento. Cerremos con una oración transformadora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo trayendo a cada hermano que ha descubierto hoy el secreto del descanso en ti. Enséñales a dejar de luchar y comenzar a recibir. Librarlos del activismo que produce agotamiento. Guíalos al descanso que produce fruto eterno. Donde han estado esforzándose, dales gracia para soltar. Donde han estado luchando, dales fe para confiar. Donde han producido Ismaeles, dales valor para soltarlos y recibir tus Isaacs. Que experimenten el poder sobrenatural de tu gracia cuando finalmente dejen de hacer y comiencen a recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano amado, que la paz de Cristo llene tu alma. Recuerda, separados de Él, nada puedes hacer, pero permaneciendo en Él, llevarás mucho fruto sin agotarte. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos del reino que liberan del activismo religioso. Paz en Cristo, mi hermano. Paz en el descanso que produce más que todo esfuerzo humano.